Bueno, pues estamos en el ejercicio 2022, estoy estrenando cascos y voy a comprobar si se escucha bien Alberto Iturralde en el Twitch de Capital Radio. Hola Alberto, ¿qué tal estás? Feliz año. Muy buenos días, feliz año, muy bien. No sabemos cómo escuchas, pero sí se te oye de maravilla. Buah, O sea que escucho de el rechupete. micrófono va Ahora, bien. lo que queremos en esta masterclass, la primera, después de las campanadas que diste con Luis Vicente para cerrar 2021, en esta masterclass de 2022, es mirar a los mercados, aprender con tus gráficos, aprender a movernos en los mercados financieros. Ya sabemos todos que siempre es imposible moverse de una manera perfecta y que todo nos salga bien cuando estamos operando en los mercados, pero lo que intentamos es poner encima de la mesa, gracias a Alberto Iturralde, las herramientas, la información de la que disponemos para entender mejor el comportamiento de precios o saber movernos ante el comportamiento de los precios. Bienvenidos a todos, feliz 2022 a toda la comunidad de Twitch de Capital Radio. 2021 fue el arranque, 2022 va a ser la explosión de este Twitch de Capital Radio. Bueno, Alberto, días de bolsa, gracias por acompañarnos una vez más. Ya me callo, este año me prometo hablar poco. La pregunta que yo te quiero hacer, tensión en el mercado de bonos, tensión porque la Reserva Federal parece que ya en marzo podría empezar a subir los tipos de interés. Y ya sabemos que la banca gana dinero cuando los tipos de interés son más altos. Esto es lo que se nos ha contado en las últimas semanas, sobre todo en el arranque del año, para decirnos, los bancos suben en bolsa, los bancos son los reyes. ¿Crees tú, te dicen los gráficos, lo que tú analizas, que los reyes, las reinas de la bolsa serán las entidades financieras en 2022? Qué bueno es el tema que has elegido hoy. Y esa pregunta que acabas de hacer, y si van a ser los reyes, hay que contestarlo con sí. Pero sí no significa que haya que tener dinero en la banca, sino que van a estar durante meses en la información continuamente y hacia el lado positivo. Qué importante es. Fíjate, he separado por una parte todos los valores del mercado español y vamos a utilizar un índice bastante desconocido, que es el IBEX bancario, porque es normal que utilicemos con frecuencia el Eurostoxx, el Stoxx bancario, está muy bien, pero así vamos a aprovechar para presentarles a nuestros oyentes una referencia que, si tú estás especulando en bancos españoles, es bastante valiosa. Porque cuando vamos a un determinado sector y elegimos un valor, si ese valor tiene mucho peso dentro de su sector, lo normal es que también tenga mucha relevancia dentro de un índice de ese sector. Y como en España lo lógico es que la mayoría de especuladores tiendan a elegir valores como BBV y Santander, fíjense porque el gráfico de este índice bancario español, si ustedes lo buscan en Visual Chart, es IN de Navarra, D de Dinamarca, I de Italia y luego B de Barcelona. Estoy dando el RIC, el código alfa de Visual Chart, porque es muy difícil de encontrar este indicador. Me ha costado mucho a la hora de configurarlo. Por eso, si utilizáis esta referencia, lo vais a hacer enseguida. Y este índice nos va a servir para no solamente que primero vamos a explicar globalmente lo que nos viene en los próximos meses, sino explicar luego también qué va a pasar en las próximas semanas, sino además, en tercer lugar, por proponer una estrategia que podéis hacer ya. Es decir, los que estáis ya en Twitch vais a poder ganar dinerito y sacar rentabilidad de este ratito que paséis con nosotros. A ver. De manera global, hay que recordar, y para esto vamos a ir a un gráfico de un clásico, que es, por ejemplo, el Santander, hay que recordar qué es lo que ha pasado en los últimos años. Y es que en los últimos años, desde el año sobre todo 2018, en el que se producía una crisis famosísima que yo viví con Laura, que es la crisis de la Nevada, y es que cuando los bancos estaban en su mejor momento en los últimos años, hablamos de unos Santanderes cotizando en zonas de 5, y hablamos del mes de finales de enero, primeros de febrero del 2018, nos encontrábamos que la banca daba resultados positivos récord y de repente comenzaba a caer. Y en los primeros coletazos de la caída, también nos encontrábamos que todo lo que se veía en los medios de comunicación, sobre todo por escrito, era las nevadas que se estaban produciendo en Madrid. Nevadas que ni siquiera eran nada que ver con la Filomena famosa del año pasado. Sí. Entonces, claro, yo le decía a Laura en los programas que hacíamos, digo, Laura, es que si estamos hablando de la Nevada, cuando la banca acaba de publicar resultados récord y está cayendo, es porque le viene una caída a la banca de Horda o la Grande. Bueno,
Con el tiempo esa caída se produjo y se agudizó cuando el coronavirus. La caída total en el caso del Santander llegó a ser desde 5,25 hasta niveles de 1,45. Fijaos qué caída más fuerte. Y una vez que finaliza la crisis del coronavirus para todos los valores, la banca también se dispara al alza. Pero atentos, porque hay algo muy importante. Históricamente siempre hemos explicado, tanto en Capital Radio como ahora en Twitch, en estos meses que llevamos haciendo programas, que normalmente cuando un sector ya ha subido, luego se pone de moda y va realizando un techo para caer. Es decir, que a los valores hay que aprovecharlos, es decir, hay que entrar dentro cuando se produce o se empiezan a producir subidas sin que nosotros entendamos por qué. Porque ya una vez que se han realizado las subidas, los núcleos duros de esos valores que han hecho subir los precios y que fueron los que compraron cuando había un gran sentimiento negativo de los inversores con aquello del coronavirus, ahora tienen que rentabilizar toda la subida y lo van a hacer aprovechando que su sector ya se va a poner de moda. ¿Y cómo se puede poner mejor que nunca de moda el sector bancario? Pues solucionando el problema que han tenido en los últimos años, como es el caso de los bajos tipos de interés. De manera que durante los próximos meses vamos a ver que efectivamente, como preguntaba Laura antes, el sector bancario va a ser el rey. Pero no porque ya tenga un gran margen de beneficio, la subida ya la ha realizado, sino porque esos núcleos duros necesitan vender los valores. Y para vender esos valores van a hacer dos cosas: recalcarnos esa subida de tipos que viene acelerada y además recalcarnos todo lo que ha subido la banca durante los últimos 18 meses. Concretamente, en el caso de la banca han sido 14 meses, desde que aparecieron las vacunas. Y esa subida no es ni más ni menos que en el caso del Santander, ha llegado a ser de un 136%, ahora no es poca cosa, estamos hablando de un 115 aproximadamente, y en el caso del BBV también es una subida muy importante, más incluso que la del Santander por ahora. Recordad que siempre hablamos de que se terminarán compensando. Por ahora es del 154% ahora mismo la subida desde los mínimos de las vacunas hasta ahora, del caso del banco del BBV. De manera que mucho ojo, porque efectivamente va a ser el sector rey, se va a utilizar como justificación de esa importancia que se le va a dar al sector bancario. Se convierte un poco como en anzuelo, ¿no? Pero yo no sé si te da vértigo cuando ya acumulan una subida del 100 y pico %, no se ve dar vértigo, o hay pánico escénico en el mercado cuando un título acumula una subida brutal, ¿no? De decir, bueno, es que si ya ha subido tanto va a seguir, pero efectivamente se acaba convirtiendo un poquito en anzuelo el tema de los tipos de interés, ¿no? Las que hay en Estados Unidos, fíjate que en Europa ni siquiera este año van a subir los tipos, solo se habla de ir moderando estímulos y que a lo mejor los tipos no empiezan a subir hasta el año que viene o al siguiente. Vale, eso además, el concepto de anzuelo que introduces es maravilloso y explicamos por qué. Porque el anzuelo real consiste en movimientos alcistas y justificaciones más que importantes. Es decir, ahora durante estos meses vamos a ver que los bancos continúan alcistas y el anzuelo se redondea con que esas subidas están justificadas por, y ahí cita Laura y es verdad, va a ser la subida de tipos de interés. Pero hay algo muy importante. Si tenéis ahorros en banca hablo de títulos de bolsa, de banca, si tenéis ahorros en todo lo que tiene que ver con lo financiero, y decís, bueno ya, pero ¿yo cuándo voy a saber que esto va a caer? Vamos a daros la pauta. El mercado, los títulos bancarios van a empezar a caer cuando veáis lo siguiente. Cuando un día os levantéis, o una semana os levantéis, porque no va a ser esto inmediato, y veáis que, habiendo vivido durante un tiempo no solamente con subidas de los bancos, sino con que se nos ha estado recordando muchísimo que suben los tipos de interés, que ha subido mucho el precio, ¿qué tal? Todo eso, de repente los bancos dejan de subir y ya nadie entiende por qué empiezan a caer. Y cuando eso suceda, recordad la nevada de la que hemos hablado justo al principio, del año 18. Porque ese va a ser exactamente el escenario que vamos a vivir de aquí a un tiempo, no sé si unos meses o no. A mí me va a dar tiempo a explicarlo y lo haremos aquí en Twitch con Laura, así es que seguid todos nuestros ratitos de los viernes para poder avisaros. Pero recordad, vais a vivir que la banca, que ya ha subido mucho, ahora tiene una justificación para seguir subiendo, es decir, porque los tipos de interés van a subir. Y vais a ver cómo ya los bancos no suben tanto. Y en un momento determinado comienzan a caer y nadie entiende por qué. Ahí hay que salir de la banca porque ahí es donde comienza el desplome. Pero tardará tiempo, ¿eh? Esto va a ser un proceso de tiempo, ya lo veréis.
Y lo vamos a ir contando aquí. Bueno, bienvenidos a todos. Feliz 2022 y bienvenidos a José Meme, a Jesús Mateos, a Moscat, a Finanzas, a Fermín, a José F, a Biometría y Seguridad. Bueno, bienvenidos a todos. Y si queréis formular preguntas, hacer algún tipo de comentario para Alberto, bueno, pues él pone a disposición su tiempo y su conocimiento para comentar en Twitch lo que queráis. Todavía no hay preguntas semiconductores. No me lo puedo creer. ¿Te parece que me vas a... Sí. Planteemos una estrategia inmediata para los que están siguiéndonos, inmediata, en banca, y luego, si quieres, mientras tanto, que vayan formulando esas preguntas y vamos con ellas? Venga, ¿te parece? Perfecto, porque además yo tengo la duda de si vas a mirar a Estados Unidos, vas a ver en la banca española o vas a indagar en la banca europea. Estrategia inmediata para aplicar, no sé si hoy, el lunes o en cuanto el precio de la señal de entrada, Alberto. Hoy mismo. O sea, los que estáis aquí ya tenéis, en teoría, ese pequeño, si sales exactamente como queremos, ese pequeño privilegio. Y lo vamos a hacer en banca española y vamos a utilizar ese índice del que he hablado, porque como siempre últimamente ando recomendando valores extranjeros, bueno, vamos a de algún modo compensaros. Estas semanas atrás hablábamos de la subida del Santander que ya se ha producido, pero fijaos, ese índice del que he hablado, fijaos cómo tiene una zona clave importantísima. He marcado el soporte, son justo los 499,7 puntos. ¿Y por qué esos 499,7 puntos? Porque en el pasado han servido como soporte muy importante, aquí lo marca el cursor, voy a ver si también lo recuadro para que quede ahí ya dibujado, y si seguimos esa línea vemos que también en el pasado, recordad que siempre que hablo de los huecos os explico que los huecos no es que se tapen, ese es el efecto visual, sino que en realidad lo que son zonas de control, zonas de referencia. Y justo esa zona 499 justo coincide con ese punto de caída del coronavirus en su momento. Luego, si estamos viendo ahora que efectivamente ya en el pasado, estos últimos meses, ha frenado la subida en esa zona y vemos que de manera inmediata los precios siguen muy fuertes al alza, esto es el dibujo del índice tal cual se encuentra, lo normal es que los bancos que lo están moviendo a este índice funcionen bien durante un tiempo más. Probablemente desde los 488, donde está ahora mismo el índice, hasta esos 499,7 que tiene el soporte pasado y ahora resistencia. Luego vamos a un banco, por ejemplo, el banco, vamos a cambiar de banco, ahora vamos a ir al BBV, vamos al ¿qué leches? No, Banco Inter no, al BBV, sirve cualquiera. Lo normal es que, fijaos, si veis el precio del BBV, nos encontremos con que trazando una zona de resistencia más o menos parecida en proporción a esos 499,7, en el caso del BBV serían los 5,70, fijaos cómo el BBV en esa zona 5,70 ha frenado recortes puntuales, vamos a bajarlo un poquito para que se vea, a ser prudentes, zonas de 5,68 a 5,70, luego lo lógico es que el BBV, que además la sesión de ayer tuvo su pequeño susto de la apertura, continúe alcista durante las próximas sesiones hasta el nivel 5,68, 5,70. Está en 5,47. Si alguien quiere colocarle un stop a esta estrategia, de ahora de manera inmediata lo puede colocar en zonas de 5,39. Si estáis ahora y queréis una operación de la que probablemente durante los próximos días podáis estar en el mercado y sacar un beneficio, en la banca y de manera puntual la tenéis con lo que acabamos de plantear. Vale, citabas esa zona de 5,70, 5,60 y pico el BBVA, es que preguntan precisamente por el chat precio de salida en BBVA. Esa sería un poco la referencia. 5,68, 5,70, eso es. Vale, otra de las preguntas sobre la banca, si puedes dar un porcentaje de subida sectorial. Es decir, yo creo que hay quienes están planteando hasta ahora, bueno, pero a la banca, ¿qué le queda? ¿Un 10, un 5, un 20? ¿Entras al trapo de la respuesta o no, Alberto? A ver. Es importante, claro, voy a contestar, no sé pero si, no voy a... Exacto, porque, a ver, aquí, a mí, yo creo que ya me conoces, yo no soy tan partidaria de decir, bueno, es que me la juego y hago una apuesta, vamos a subir tanto, ¿no? Porque me parece que en el mercado hay que ir viéndolo día a día y hacer ese tipo de comentarios, pues nos puede dejar a todos descolocados y fuera de juego, no se trata de eso, pero bueno, tú eres el que sabes. Sí, hay algo muy importante y es que a los bancos también hay que aplicarles el criterio que hemos establecido durante estas últimas semanas. Para que haya un techo en el mercado, tiene que de algún modo haber una sensación muy positiva del mercado en general con respecto al problema que hemos vivido estos últimos 2 años de la pandemia. Entonces, como no sabemos cuándo van a intentar generar y hasta dónde van a llegar antes de generar ese sentimiento positivo, no se puede hacer ese adelanto. Recordad, cuando muchas veces estáis haciendo las preguntas, estáis delatando algo de fondo que igual no es correcto. Es
Es decir, cuando quiero saber el porcentaje es porque a priori quiero yo saber si me es más rentable introducir el dinero aquí, introducir el dinero allí. Cuidado, porque eso en la bolsa no existe. Es decir, el saber a priori un porcentaje es muy peligroso. Me acaba de entrar una pregunta. Hay muchos valores, ya han preguntado por semiconductores, por hoteleras, por energéticas, vamos a ir por lujo, vamos a ir poco a poco. Pero efectivamente hay un sector que podríamos considerar primo hermano del bancario, y es el sector asegurador, el sector de los seguros. ¿Hacemos algún tipo de correlación en relación entre un sector y otro o es inadecuado? La pregunta Harald nos la acaba de formular. Sí, sí, pero siempre explicamos, yo siempre, históricamente, siempre he explicado algo que normalmente quien lleva poco tiempo en el mercado y muchas veces los que llevan mucho tiempo no conocen, y es que el sector asegurador siempre se mueve después del bancario. Es un sector que, siendo muy grande, normalmente tiene valores de menos capitalización que la banca. Por eso lo normal es que el sector seguros funcione bien, pero también es normal que ralentice más la subida a lo que probablemente vamos a vivir durante las próximas semanas con la banca, que va a ser más inmediato, con lo cual sí. Pero recordad, a la hora de estar en banca hay que recordar zonas clave. Es decir, tú, por ejemplo, si te metes en unas Mafre tienes que saber o recordar que Mafre se descolgaba con aquello del coronavirus desde niveles de 1,98. Significa que estando ahora en 1,88, hasta esa zona 1,98 va a llegar. Pero hasta qué punto ya te merece jugarte los cuartos en un sector que tiene tan poco recorrido. Es muy importante eso. A ver, y lo que no podemos hacer es hablar de los bancos, sino preguntarte por tu queridísima, amadísima, admiradísima Goldman Sachs. Alberto, la banca estadounidense, claro, bueno, pues que al final, un JP, me da igual, un JP Morgan, un Goldman, un Citi, esos son esos bancos que cuando no ganan dinero por la operativa en el mercado de bonos, ganan dinero porque asesoran en movimientos corporativos, y cuando no es por eso, ganan dinero por el margen de intereses propiamente bancario ligado a los tipos de interés. Buenas semanas las que ha tenido en el cierre de 2021 la banca americana, buen arranque de año. ¿Algún comentario? Yo no sé si por alguno de los títulos en concreto, un Goldman, un JP Morgan, o por un sectorial que puedan tener como referencia tus seguidores en Twitch. A ver. Es que estoy intentando encontrar el RIC, no sé cuál es el RIC de Goldman Sachs en el mercado americano, porque tengo un montón de ellos aquí en Visual, pero a ver si lo encuentro, porque... No vas... Bueno, no te preocupes. Sí, aquí basta. Aquí ¿Sí lo tienes? Vale, aquí lo tengo. Vale, es que cuando ha dicho Laura, hablando del sector bancario, una querida, digo, madre mía, digo, recordando en mi memoria, ¿dónde puedo yo haber querido algo que tenga que ver con la banca? Bueno, efectivamente, al que yo siempre he calificado como el diablo, el demonio de la bolsa, que es Goldman Sachs, por cómo se manipulan todos los precios con las recomendaciones de este banco, realmente nos da una pauta muy similar a lo que hemos comentado con los demás. Fijaos cómo, y esto es muy importante que lo observemos porque nos sirve para todos los gráficos, fijaos cómo un movimiento alcista ha sido tremendo, el movimiento alcista de Goldman durante los últimos meses de la pandemia, fijaos, una subida ni más ni menos que del 215%. Bueno, pues fijaos cómo todo, es una pasada, fijaos cómo todo este movimiento alcista se produce, a ver si aquí lo voy a ir marcando, se produce de una manera inicialmente muy acelerada, y poco a poco, voy a ver si coloco esa, aquí lo vais a ver como poco a poco se va decelerando la subida. Voy ya marcando cómo los máximos poco a poco van haciendo perder fuerza en la subida. Bien, esto lo que está diciendo es que están colocando títulos desde dentro. ¿Con qué? Pues con la estrategia que hemos explicado hasta ahora. Suben tipos de interés, sabemos que vamos a estar en la palestra, vamos a ser los reyes de la información durante los próximos meses y vamos ya vendiendo. Luego ya no es un negocio. Goldman ya no es negocio. Era negocio cuando no entendíamos por qué subía. Es decir, justo cuando las vacunas, el sector bancario se dispara al alza y dice, joder, ¿qué tiene que ver la banca con la vacuna? Pues no sabemos, pero está subiendo. Y sin embargo ahora ya hay justificaciones para comprar. Y toda esta deceleración de los máximos te puede estar indicando en que lo que viene durante los próximos meses es un movimiento lateral, y cuando ya se acabe todo ese sentimiento positivo, es decir, que ya hayan comprado todos los inversores,
probablemente un giro a la baja. Ya no tiene recorrido, tanto como antes, desde luego. Vale, me encanta que la comunidad hoy en Twitch esté incorporando preguntas que tienen que ver con el sectorial. Si nos da tiempo algo de energía, pero vamos a focalizarnos hoy más en la banca porque hay más donde cortar. Por ejemplo, no todos los bancos han tenido un comportamiento de subida al 100 y pico % como Santander o BBV o más del 200% como citabas en Goldman Sachs. No sé si tienes a mano el gráfico de otra querida tuya, como es la Deutsche Bank. Pero están preguntando por ella y efectivamente el caso de Deutsche Bank o caso de entidades de menor tamaño en España, Unicaja por un lado o Banco Sabadell por otro, te lo están preguntando en el chat de los comentarios que tenemos en el canal de Twitch. ¿Podemos sacar los gráficos y decir algo al respecto, Alberto? Venga, pues vamos a ello. También nos sirve el caso de Deutsche Bank para explicar un fenómeno muy interesante. Y es que es natural, siempre que cuando oímos hablar de un sector, digamos, bueno, pues cualquiera vale. ¿Y cuál vale más que ninguno? Pues un banco grande. Deutsche Bank es un banco grande. Sin embargo, dentro de un sector hay que observar el precio siempre. Y no tener en cuenta tanto la dimensión de la entidad, o por lo menos cómo nosotros la percibimos dentro de su sector, ¿vale?, como lo que está haciendo el precio. Y Deutsche Bank durante los últimos meses ha sido tremendamente lateral y con aquello de la crisis del coronavirus ha tenido mucha subida también, ¿eh? Estamos hablando de otra subida proporcional a la BBV y Santander. Sin embargo, Deutsche Bank tiene un problema, fíjate, ha llegado a subir un 176. Hay un problema en su precio, que no tienen tanto BBVA como Santander, y es que es mucho más bajista. Si vamos a BBVA y Santander vemos que están muy lejos de los máximos. Fijaos, aquí están los máximos, en el caso del Santander, están los máximos en zonas de 5,50, 5,25 y ahora está el valor en 3,07. Está un poquito por encima de la mitad. Pero es que en el caso de Deutsche Bank nos encontramos con un valor cuyos máximos están en zonas de 90. Y el precio ahora mismo cotiza en niveles de 12,25. Con lo cual es mucho más bajista en el largo plazo. Y por esa razón es el valor que, a poder ser, debemos esquinar un poco. Ya sé que ha tenido durante los últimos meses más subida, mucha subida, pero hay que dejarlo un poco esquinado, porque ya te está diciendo que en el largo plazo ha dejado una gran cantidad de enganchados de los que va a intentar huir cada vez que llegue al alza a una zona de resistencia, con lo cual hay que mantenerlo al margen. Venga, nos vamos a banca española. Unicaja y Sabadell, varias preguntas sobre eso. ¿Por qué te ríes, Alberto? Porque fíjate, sí, pues son los valores, al final es normal. Los especuladores queremos obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Y estos son los verdaderos chicharros. Sobre todo Sabadell. Vamos a empezar con Unicaja, que hace mucho que no hablo ni en consultorios de él, pero sobre todo el Sabadell. Claro, tienen un gran desplazamiento. Bueno, eso también recordad que también es peligro, ¿eh? No solamente oportunidad de beneficio, que es lo que normalmente nos inspira. Fijaos, en el caso de Unicaja, ha tenido una subida muy complicada y esto también debe hacernos retirar, porque mientras hemos visto que las subidas en el BBV y el Santander hasta alcanzar los máximos hace cosa de 6 meses habían sido muy limpias, fijaos, voy a volver a traer, en este caso traemos al BBV, de nuevo fijaos cómo esta subida ha sido tremendamente limpia, este rebote, desde aquí hasta arriba, bueno, ha tenido sus recortes, pero ha sido muy limpia. En el caso de Unicaja no, en el caso de Unicaja ha sido grandes vaivenes. Se ve en el gráfico cómo le ha costado subir mucho. Entonces, yo en valores que ya están haciendo ese tipo de movimiento, hay que evitarlos. La razón es muy sencilla. Cuando se realizan grandes vaivenes, es porque el núcleo duro del valor sabe que quiere subir menos que los demás. Lo sabe de antemano. Porque está peor probablemente la entidad que los demás. Con lo cual aprovechan lo antes posible para vender y para quitarse títulos. Luego tú a la hora de elegir un valor dentro de este sector, no solamente de Deutsche Bank, que tiene en realidad mucha más caída global que otros bancos, sino de valores que han realizado la subida de una forma diferente, no con la misma limpieza que otros como en este caso BBV y Santander. Sabadell, otro que tal baila. Es un chicharrazo. Esto es un valor además que lo hemos explicado muchas veces por qué lo es. Y además, fijaos, técnicamente es un valor que deja, en esa gran tendencia bajista, tiene la parte negativa de Deutsche Bank, es decir, tiene globalmente una caída mucho mayor desde los máximos, ahora mismo está cotizando en niveles de 0,64 y el valor viene cayendo desde niveles de 4,50, con lo cual, bueno, pues es mucho más bajista. Pero es que además en la subida también ha tenido más problemas, ha tenido recortes muy fuertes. Luego, si encima técnicamente ha alcanzado
en las últimas semanas, meses, una zona de súper resistencia. Fijaos cómo en la caída del Sabadell el valor frena con mucha contundencia la caída en niveles de 0,73. Bueno, pues ahora el rebote se ha producido justo para frenar la subida en esa zona 0,73 que ha servido de una resistencia implacable. Luego lo normal es que efectivamente para los chicharreros veáis durante las próximas semanas que probablemente Sabadell quiere volver a acercarse a esa zona 0,63, que si tenemos en cuenta que cotiza en 0,64 no es poca cosa. Estamos hablando de un rebote muy importante, pero también tened en cuenta que es un chicharrazo. A la hora de recortar os va a dar mucho más susto. Pero sí, tiene pinta de rebotar como los demás. Vaya repasito al sector financiero, al sector bancario hoy, de todo. El sector bancario sí va a ser el rey, va a seguir siendo el rey, pero cuidado en el momento en el que el sector empieza a caer y no entendamos, no nos expliquen los motivos que justifiquen esa caída. Es una de las alertas que nos deja Alberto en el primer Twitch, la primera retransmisión de Twitch del año en su clase magistral. Alberto, brutal la implicación hoy de la comunidad contigo, con tu clase, con tu consultorio. La verdad es que os agradezco muchísimo a todos que empecéis así, porque también eso nos anima a seguir y decir esto que hacemos tiene sentido, y el tiempo que Alberto nos está dedicando a explicarnos, a sacar los gráficos también. Si dejamos de lado los bancos, para acabar, tenemos desde muchos semiconductores y estrategia, bueno, hay unas Melexis, ASML por el medio, hasta el lujo de Louis Vuitton, hasta cadenas hoteleras como Sol Meliá, hasta mucha energía, también materias primas Arcelor. Como a todo no da tiempo y estamos ya con 27 minutos de retransmisión, ya sabéis que esto es una clase de media hora a la semana, ¿con qué te quedas si quieres para cerrar? Y bueno, ya luego hablamos de qué tema abordamos la próxima semana o qué tema analizas. A ver. Hemos comentado justo antes en el consultorio con Luis Vicente el tema de BE Semiconductores, que es extrapolable a todos los valores del sector. La preguntan por aquí. Sí, muy bien, ¿vale? Entonces, daos una vueltecita por ese consultorio y vamos a recordar lo que hemos hablado del lujo. Y es que Louis Vuitton sigue siendo una oportunidad dentro del sector lujo. Estos días el mercado en general ha tenido ciertos recortes, los últimos 2 o 3 días, y Louis Vuitton también hemos visto que ha tenido ciertos recortes. Sin embargo, los máximos que ha marcado para recortar tienen una forma muy similar a otros que en el pasado también le han hecho recortar al valor para en el tiempo seguir con su tendencia alcista. Es decir, la forma en la que realiza los máximos Louis Vuitton normalmente es igual que como lo ha realizado ahora. Es decir, ahora no pasa nada extraño en el precio. Siguen siendo valores alcistas, es un sector en el que se puede estar y, bueno, en el caso de Louis Vuitton, si lo queréis hacer, con el stop en zona de 700 ahora mismo, sigue siendo un valor fantástico. Bueno, estrategia con Louis Vuitton, estrategia con las entidades financieras. Alberto, tú normalmente no cuentas con qué broker operas. Preguntan por aquí si das alguno, con quién lo haces. ¿Por qué no lo haces? Seguramente es mucha la gente que opta bueno, pues por adherirse o aliarse o hacerse partner de alguna marca concreta. Vale, primero porque no tengo solo un broker. Y segundo, porque yo lo he explicado muchas veces, que una persona, un analista, que obviamente que no trabajas para un broker, esté hablando de un broker o esté citando un broker, es un error, porque nosotros nunca sabemos lo que hay detrás de una entidad financiera que está sirviendo de intermediación. No sabemos qué coberturas hacen ni cómo hacen las cosas. A mí cuando digo a la gente decir, no, tal broker es bueno, no, tal broker será conocido. Pero bueno, no sé, hombre, a mí me gusta que un broker se publicite en Capital Radio y me hace pensar bien de ellos, ¿no? Porque están eligiendo un medio que yo veo que realmente se preocupa de informar bien, y normalmente entiendo yo que un anunciante tiene una filosofía muy similar a los sitios en los que se publicita. Pero el conocer lo que hay detrás de todo lo que vemos de un broker, nadie lo sabe. Por eso yo siempre he evitado hablar de brokers. Es decir, yo qué sé si un broker de CFD está haciendo las coberturas correctamente. Mira lo que pasó con Interdin en su día. Interdin era un broker de futuros fantástico y tenía un volumen brutal, como Barón Rojo, pero en broker. Sin embargo, de repente, o sea, de la noche a la mañana se quedan con narices, entre comillas, con 2 palmos de narices. Entonces, no lo sé, por eso nunca hablo de brokers. Barón Rojo era el de moriré con las botas puestas, ¿no? Sí, que encima, creo que con las botas puestas sale en el volumen brutal de Barón Rojo, creo.
Bueno, a ver, yo creo que entre semiconductores, autos, por cierto, que preguntan por aquí, nunca lo hemos comentado. Yo creo que la próxima semana al menos un huequito, además ahora que la automoción y los coches autónomos y los semiconductores está todo tan enlazado, ahí tenemos un tema posible. Este es el primero, ha sido el primero de una gran temporada en Twitch de Capital Radio en 2022 con Alberto Iturralde. Alberto, que ha sido un placer, que gracias por tu tiempo, por tus gráficos. Cuídate mucho y saludos a toda la comunidad en Twitch. Nos vemos la próxima semana. Venga, muchas gracias. Fuerte abrazo. Un saludo, besitos.